¿Qué pasaría si te dijera que mucho antes de Roma, cuando los griegos apenas despuntaban como potencia, existió en el extremo occidental del mundo conocido una civilización próspera y avanzada que controlaba metales preciosos y dominaba los mares, una civilización que para muchos historiadores antiguos representaba un paraíso casi mítico, gobernada por reyes longevos y sabios? Hablamos de Tartesos, un reino que floreció en el suroeste de la península ibérica entre los siglos IX y VI a.C. y que desapareció de forma tan misteriosa como brillante fue su existencia. El amanecer de Tartesos no puede entenderse sin mirar primero al gran tablero del Mediterráneo oriental. Corría el siglo XIII a.C., cuando un cataclismo histórico sacudió el mundo antiguo, el colapso de la Edad del Bronce. Imperios milenarios, como los hititas, se desmoronaron, Egipto se tambalea y el sistema palacial micénico se derrumba. De este caos emerge un nuevo orden y nuevos jugadores, los fenicios, maestros navegantes y comerciantes que se ven empujados hacia el oeste en busca de nuevos recursos, especialmente los metales que escaseaban en Oriente. Los fenicios, saliendo desde ciudades como Tiro y Sidón, trazan rutas marítimas cada vez más ambiciosas que los llevan hasta el estrecho de Gibraltar, conocido entonces como las columnas de Melkart. Este estrecho no era solo un accidente geográfico, sino una frontera psicológica entre el mundo conocido y lo desconocido, entre la civilización y lo bárbaro. Quien controlara este paso, controlaba el acceso a los recursos de Occidente. Y, justo tras ese estrecho, los navegantes fenicios encontraron algo que cambiaría su destino: una tierra rica en plata, oro, cobre y estaño, habitada por pueblos indígenas con los que establecieron fructíferos intercambios. Mientras en Oriente se libraban guerras entre asirios, babilonios y egipcios por la hegemonía, en el extremo occidental se gestaba una simbiosis cultural única. Las poblaciones indígenas de la península ibérica, con tradiciones que se remontaban al Calcolítico, no eran pueblos primitivos, sino sociedades complejas con jerarquías bien establecidas. El contacto con los fenicios catalizó la transformación de estas sociedades, acelerando un proceso de urbanización y complejidad social que daría origen a Tartesos. El Mediterráneo de entonces era un mar de conexiones, no de fronteras. Ideas, técnicas y productos viajaban junto con las personas en esas embarcaciones que surcaban sus aguas. Las rutas de navegación fenicia dibujaron una red que conectaba ciudades como Gadir, actual Cádiz, fundada hacia el 1100 a.C., Malaca, Málaga, y Onova, Huelva, con los grandes centros de poder de Oriente. Estas colonias fenicias serían fundamentales como intermediarias entre la cultura oriental y las poblaciones locales que desarrollarían la identidad tartésica. La clave del éxito de Tartesos estaba precisamente en su ubicación estratégica. Controlaban no solo las desembocaduras de ríos navegables como el Guadalquivir, el antiguo Betis y el Guadiana, sino también las rutas terrestres hacia los yacimientos mineros del interior. Esta posición privilegiada les permitía actuar como intermediarios indispensables entre el mundo mediterráneo y los recursos occidentales, especialmente el codiciado estaño, esencial para la fabricación del bronce, que provenía de regiones tan lejanas como Galicia o las Islas Británicas. Si pudiéramos viajar atrás en el tiempo y visitar un taller metalúrgico tartésico, quedaríamos asombrados por la sofisticación técnica que encontraríamos. Imagina un espacio ennegrecido por el humo, donde artesanos de manos callosas y expertas trabajan metales preciosos con una precisión que hoy nos seguiría pareciendo admirable. La metalurgia
no era para ellos solo un oficio, sino casi una forma de arte sagrado, transmitido de generación en generación y enriquecido con nuevas técnicas llegadas de Oriente. Los tartesios dominaban técnicas complejas como la filigrana, el granulado, la soldadura y el repujado, produciendo joyas de una belleza extraordinaria. El famoso tesoro de El Carambolo, descubierto en 1958 cerca de Sevilla, nos ofrece un vistazo al esplendor de sus creaciones. Brazaletes, pectorales y diademas de oro macizo, decorados con motivos geométricos y simbólicos que combinaban la tradición local con influencias orientales. Cada pieza no solo era una demostración de riqueza, sino también un símbolo de poder y una expresión de su cosmovisión. La verdadera revolución tartésica, sin embargo, estaba en el trabajo del hierro. Mientras el resto de la península ibérica seguía en la Edad del Bronce, los tartesios ya dominaban la tecnología del hierro introducida por los fenicios. Este avance tecnológico supuso una ventaja estratégica incomparable. Herramientas más eficientes para la agricultura y la minería, armas más resistentes y nuevas posibilidades constructivas. Estudios arqueometalúrgicos recientes han revelado que no se limitaron a copiar las técnicas orientales, sino que las adaptaron a sus necesidades y recursos locales, desarrollando aleaciones específicas y métodos propios de extracción y fundición. La arquitectura tartésica refleja igualmente esta combinación de influencias externas y tradición local. Las reconstrucciones digitales basadas en los restos arqueológicos nos muestran ciudades con trazados cada vez más regulares, edificios con cimientos de piedra y alzados de adobe, techumbres vegetales impermeabilizadas con arcilla y espacios públicos diferenciados. Especialmente significativos son los edificios con planta rectangular y esquinas redondeadas encontrados en asentamientos como El Carambolo o Cástulo, que sugieren no solo funciones residenciales para las élites, sino también posibles usos administrativos o religiosos. El sistema hídrico tartésico merece mención especial. En una región donde el control del agua era crucial, desarrollaron complejos sistemas de canalización, almacenamiento y distribución que permitían tanto el abastecimiento urbano como la irrigación agrícola. En yacimientos como Casas del Turuñuelo se han encontrado evidencias de cisternas, canales y pozos que demuestran un conocimiento avanzado de la hidráulica, probablemente enriquecido con técnicas orientales, pero adaptado al régimen estacional de lluvias del suroeste ibérico. Estos sistemas, junto con técnicas agrícolas innovadoras, permitieron intensificar la producción de cereales, vid y olivo, generando excedentes que alimentaban un activo comercio. Más allá de las columnas de Heracles, existe un emporio llamado Tartesos, al que los focenses fueron los primeros en llegar. Su rey se llamaba Argantonio, que reinó durante 80 años y vivió un total de 120. Así nos habla Heródoto, el padre de la historia, en el siglo V de Cristo, cuando Tartesos ya había desaparecido. Sus palabras, junto con las de otros autores griegos y romanos posteriores, son como ecos distantes que nos llegan de una civilización que no nos dejó textos propios que podamos leer con claridad. Las referencias literarias a Tartesos son fascinantes, pero fragmentarias, como piezas dispersas de un rompecabezas. Estrabón, Abieno, Diodoro Sículo y otros autores clásicos mencionan este reino occidental en contextos diversos, a veces como una región geográfica rica en recursos, otras como un río, probablemente el Guadalquivir, y otras como una ciudad próspera y casi mítica, la Hora Marítima de Abieno,
aunque escrita en el siglo IV después de Cristo, parece basarse en un periplo masaliota mucho más antiguo y ofrece detalles sobre la geografía tartésica que los arqueólogos han podido contrastar parcialmente con hallazgos recientes. Estas descripciones, leídas con la entonación y cadencia adecuadas, nos transportan a un mundo de navegantes intrépidos y comerciantes astutos que se aventuraban hacia el confín occidental del mundo conocido. El enigma más intrigante lo constituyen las propias inscripciones tartésicas, aproximadamente un centenar de estelas de piedra, principalmente halladas en el sur de Portugal y Extremadura. Contienen inscripciones en un alfabeto derivado del fenicio, pero que registra una lengua aún no descifrada completamente. Estas inscripciones, datadas entre los siglos VII y V a.C., representan el sistema de escritura más antiguo conocido en la península ibérica. Los lingüistas han identificado algunos signos y valores fonéticos, pero el significado completo sigue siendo un misterio, aunque la estructura de algunas inscripciones sugiere que podrían ser textos funerarios o conmemorativos. La relación entre Tartessos y el bíblico Tarshish ha alimentado debates académicos durante siglos. Los textos del Antiguo Testamento mencionan Tarshish como un lejano destino comercial, fuente de plata, hierro, estaño y plomo, precisamente los metales que abundaban en el territorio tartésico. El rey Salomón enviaba barcos a Tarshish que regresaban cargados de riquezas cada 3 años. Era este Tarshish el mismo lugar que los griegos llamaron Tartessos. Muchos estudiosos bíblicos y arqueólogos modernos consideran plausible esta identificación, aunque sigue siendo una cuestión abierta que ejemplifica cómo la filología, la arqueología y los estudios bíblicos pueden iluminarse mutuamente. Lo que sabemos con certeza es que Tartessos no existió en aislamiento lingüístico. En su territorio convivieron al menos 3 tradiciones lingüísticas: la lengua local tartésica, posiblemente relacionada con otras lenguas paleohispánicas como el ibérico o el vasco antiguo, aunque esta relación sigue siendo discutida; el fenicio utilizado por los colonos y comerciantes orientales, y posiblemente el griego, al menos en contextos comerciales específicos. Esta diversidad lingüística refleja el carácter multicultural y cosmopolita de una sociedad que actuaba como puente entre distintos mundos, y nos recuerda que las fronteras culturales en la antigüedad eran mucho más fluidas y permeables de lo que a veces imaginamos. ¿Cómo entendían el mundo los habitantes de Tartessos? ¿A qué divinidades rendían culto? ¿Qué temían y qué esperaban después de la muerte? Estas preguntas nos invitan a adentrarnos en el aspecto quizás más fascinante y a la vez más elusivo de esta civilización, su dimensión espiritual. Los recientes hallazgos de estatuillas y espacios rituales nos permiten hoy asomarnos, aunque sea parcialmente, a su mundo religioso, un universo donde lo sagrado permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Los santuarios tartésicos revelan una religiosidad profundamente vinculada al territorio y sus elementos naturales. Lugares como el Carambolo, Canchorruano o Casas del Turuñuelo muestran complejos arquitectónicos dedicados al culto, con espacios diferenciados para distintos rituales. Estos recintos sagrados solían ubicarse en puntos estratégicos del paisaje, cerca de ríos, en colinas destacadas o en encrucijadas de caminos, sugiriendo una concepción del espacio donde ciertas ubicaciones actuaban como nexos entre el mundo humano y el divino. Los arqueólogos han documentado en estos sitios suelos teñidos de rojo con ocre o cinabrio, posiblemente simbolizando la sangre y la vida, y orientaciones astronómicas precisas que revelan un conocimiento sofisticado de los ciclos celestes. 1.
De los aspectos más sorprendentes de la religiosidad tartésica es la importancia del sacrificio animal, especialmente de caballos. En yacimientos como Cancho Roano se han encontrado restos de caballos sacrificados ritualmente y depositados en posiciones específicas, a veces junto a sus arneses, decorados con ricos elementos metálicos. El caballo, animal noble y valioso, parece haber tenido un significado especial en su cosmología, quizás como símbolo de estatus, como animal psicopompo que acompañaba en el viaje al más allá, o como ofrenda particularmente valiosa para alguna divinidad. Estos sacrificios debieron ser ceremonias impresionantes, probablemente acompañadas de música, danzas y festines rituales que reforzaban los vínculos comunitarios y las jerarquías sociales. Las estatuillas antropomórficas recientemente descubiertas arrojan nueva luz sobre sus concepciones religiosas. Estas figuras, tanto masculinas como femeninas, presentan atributos que sugieren representaciones divinas o sacerdotales, tocados elaborados, joyas distintivas y en ocasiones actitudes hieráticas o gestos rituales. Algunas muestran claras influencias orientales en su estilo y atributos, revelando un proceso de sincretismo religioso, donde divinidades fenicias como Melkart, Astarte o Baal se fusionaban con deidades locales cuyo nombre desconocemos. Este sincretismo no era mera copia, sino una reinterpretación creativa donde las élites tartésicas adoptaban elementos religiosos orientales que legitimaban su poder, adaptándolos a su propio sustrato cultural. El mundo funerario tartésico refleja creencias complejas sobre la muerte y el más allá. Las necrópolis, como La Joya en Huelva, muestran una diversidad de prácticas, desde la inhumación hasta la cremación, con ajuares que variaban según el estatus social del difunto. Los objetos que acompañaban al muerto, armas, joyas, recipientes, con ofrendas alimenticias, elementos de aseo personal, sugieren la creencia en una continuidad de la vida más allá de la muerte, donde el fallecido necesitaría sus posesiones y mantendría su estatus social. Particularmente significativos son los objetos rituales, como los braserillos de bronce, utilizados posiblemente para quemar esencias aromáticas que facilitaban la comunicación con el mundo espiritual. Una práctica con claros paralelos en el Mediterráneo oriental. La religiosidad tartésica, en suma, parece haber sido un sistema complejo donde las influencias orientales se entretejían con tradiciones locales milenarias. Esta fusión no fue un proceso pasivo, sino una adaptación dinámica donde las élites tartésicas seleccionaban y reinterpretaban elementos religiosos externos que servían para legitimar su poder y reforzar su identidad cultural distintiva. Fue un sincretismo creativo que refleja la apertura y adaptabilidad de una sociedad en la encrucijada entre distintos mundos culturales, y que nos recuerda que las religiones antiguas no eran sistemas cerrados y estáticos, sino realidades fluidas en constante transformación. Si pudiéramos contemplar la costa suroccidental ibérica hace 2800 años, veríamos un paisaje muy diferente al actual, estuarios más profundos, líneas costeras distintas y sobre todo una intensa actividad marítima que convertía aquellas aguas en una de las encrucijadas comerciales más dinámicas del Mediterráneo occidental. Tartesos fue, ante todo, una civilización volcada al mar y a los ríos, una talasocracia cuya prosperidad dependía de su capacidad para controlar las rutas marítimas y fluviales que conectaban el Atlántico con el Mediterráneo y el interior peninsular con la costa. Los barcos tartésicos, de los que apenas nos quedan restos directos, pero que conocemos a través de representaciones iconográficas y comparaciones con embarcaciones contemporáneas,
eran probablemente de dos tipos: naves marítimas de inspiración fenicia adaptadas a las condiciones del océano Atlántico, con quillas más robustas y mayor capacidad de carga, y embarcaciones fluviales más ligeras, diseñadas para navegar por ríos como el Guadalquivir y el Guadiana, penetrando profundamente en el interior peninsular. Estos ríos no eran simples vías de transporte, sino verdaderas arterias culturales y comerciales que articulaban el territorio tartésico, conectando las zonas mineras del interior con los puertos costeros. La navegación en aquellas aguas requería conocimientos precisos que combinaban la observación astronómica con la experiencia práctica sobre corrientes, vientos y mareas. Los pilotos tartésicos, probablemente formados en la tradición náutica fenicia, pero con conocimientos locales específicos, debían dominar técnicas de navegación tanto diurna como nocturna, orientándose por el sol, las estrellas y los patrones de vuelo de las aves. La reciente reconstrucción digital de la paleocosta tartésica, basada en estudios geológicos y paleoambientales, muestra cómo las actuales marismas del Guadalquivir formaban entonces un amplio estuario navegable que algunos investigadores han identificado con el legendario Lago Ligustino, mencionado en las fuentes clásicas, y que habría funcionado como una especie de puerto natural de excepcionales condiciones. El comercio marítimo era el corazón económico de Tartesos. Sus puertos, como el descubierto en Huelva, eran auténticos emporios donde se intercambiaban productos locales, metales, salazones, productos agrícolas, pieles, cera, miel, por manufacturas orientales de lujo, marfiles, tejidos, perfumes, joyas, cerámicas finas. Este comercio no era una actividad improvisada, sino un sistema organizado con infraestructuras específicas, muelles, almacenes, zonas de mercado y posiblemente edificios administrativos donde se registraban las transacciones. La arqueología subacuática ha comenzado a recuperar evidencias fascinantes de este comercio, como los pecios encontrados en la desembocadura del Guadalquivir con cargamentos mixtos que incluían lingotes metálicos y ánforas de vino y aceite, testimonio material de estos intercambios que conectaban mundos distantes. Los ríos tartésicos constituían auténticas vías de penetración comercial hacia el interior. El Guadalquivir era navegable en la antigüedad mucho más allá de lo que lo es hoy, hasta las cercanías de la actual Córdoba, mientras que el Guadiana permitía acceder a las ricas zonas mineras extremeñas. Alrededor de estos ríos se articuló una red de asentamientos estratégicamente ubicados, algunos con claras funciones portuarias y comerciales, como demuestran los hallazgos de anclas, pesos de red, y especialmente concentraciones de ánforas y otros contenedores comerciales. Esta capilaridad fluvial explica en gran medida la rápida difusión de influencias orientalizantes hacia el interior peninsular y la integración económica del territorio tartésico. La identidad tartésica estuvo profundamente marcada por esta vocación marítima. El mar no era solo una fuente de recursos y una vía de comunicación, sino un elemento cultural definitorio que conectaba a Tartesos con el gran circuito comercial y cultural mediterráneo. Los tartesios, como pueblo, se definieron en gran medida por su capacidad de navegar, comerciar y servir de intermediarios entre mundos diferentes: el Atlántico y el Mediterráneo, el interior peninsular y las redes comerciales internacionales. Esta ubicación privilegiada como nexo entre realidades geográficas y culturales distintas fue la clave de su éxito y quizás también de su eventual caída. El ocaso de Tartesos constituye uno de los enigmas más fascinantes de la protohistoria peninsular.
¿Qué ocurrió para que una civilización floreciente que había prosperado durante siglos desapareciera de forma aparentemente abrupta en torno al siglo VI a.C.? Los arqueólogos han descubierto evidencias desconcertantes, edificios importantes sellados ritualmente, objetos valiosos abandonados intencionalmente y, en algunos casos, signos de destrucción deliberada que no parecen corresponder a ataques externos. Es como si los propios tartesios hubieran participado en el fin de su mundo, en un acto colectivo cuyo significado seguimos intentando descifrar. El yacimiento de Cancho Roano en Extremadura ofrece quizás el ejemplo más sorprendente de este final ritualizado. Este complejo palacial y religioso fue deliberadamente incendiado tras depositar ofrendas valiosas, sellar puertas y realizar sacrificios animales. Sus excavadores han documentado cómo el edificio fue cubierto después con un túmulo de tierra como para preservar su memoria, pero impidiendo su reutilización. Patrones similares se han encontrado en otros sitios tartésicos importantes, sugiriendo un fenómeno generalizado. Estas clausuras rituales plantean preguntas fascinantes. ¿Respondían a creencias religiosas que exigían el fin de un ciclo? ¿Fueron la respuesta a alguna crisis percibida como un castigo divino? ¿O representan una resistencia cultural, una forma de llevarse consigo su mundo ante la amenaza de dominación por poderes externos? Las teorías sobre las causas del colapso tartésico son diversas y probablemente complementarias. Algunos investigadores señalan factores ambientales. Los estudios paleoclimáticos han detectado un período de mayor aridez en el suroeste peninsular hacia el siglo VI a.C., que habría afectado la productividad agrícola y posiblemente alterado los patrones de navegación fluvial. Otros apuntan al agotamiento de los recursos mineros superficiales, especialmente la plata, cuya extracción requeriría tecnologías más complejas para acceder a vetas más profundas. La combinación de estos factores habría socavado las bases económicas de la sociedad tartésica, generando crisis internas y debilitando su posición como intermediarios comerciales indispensables. El contexto geopolítico del Mediterráneo occidental de la época tampoco puede ignorarse. El ascenso de Cartago como potencia hegemónica tras la batalla de Alalia, 535 a.C., alteró profundamente los equilibrios de poder en la región. Los cartagineses, herederos de la tradición fenicia pero con una política más agresivamente expansionista, habrían buscado el control directo de las rutas comerciales occidentales, eliminando intermediarios. Algunas fuentes clásicas sugieren incluso intervenciones militares cartaginesas en la región tartésica, aunque la evidencia arqueológica de destrucción violenta generalizada es limitada. Más que una conquista violenta, parece haber ocurrido una reorientación gradual de las redes comerciales que dejó a Tartesos progresivamente aislada y debilitada. Estudios comparativos con otros colapsos civilizatorios antiguos, como el de la Edad del Bronce en el Mediterráneo Oriental o el fin de algunos centros mayas, sugieren que rara vez existe una causa única para estos fenómenos. Lo más probable es que Tartesos experimentara lo que los arqueólogos llaman un colapso sistémico, una combinación de factores ambientales, económicos, sociales y políticos que, retroalimentándose mutuamente, superaron la capacidad de adaptación de la sociedad. La élite tartésica, cuya legitimidad se basaba en el control del comercio internacional y en una ideología religiosa específica, habría visto cuestionada su autoridad al cambiar las condiciones que la sustentaban, llevando posiblemente a conflictos internos que fragmentaron la unidad política tartésica. Lo que es seguro es que el fin de Tartesos no significó la desaparición física de su población ni el abandono total de su territorio.
Lo que desapareció fue una estructura política, económica y cultural específica. Las poblaciones locales continuaron habitando la región, pero reorganizándose bajo nuevas formas culturales y políticas, como la cultura turdetana, considerada por muchos investigadores como la heredera directa pero transformada de la tradición tartésica. Esta continuidad en la transformación nos recuerda que, incluso en los momentos de ruptura más dramáticos, las sociedades humanas mantienen elementos de resiliencia y adaptación que permiten su supervivencia bajo nuevas formas. ¿Desapareció realmente Tartessos o simplemente se transformó? Cuando seguimos las huellas de esta civilización más allá de su supuesto colapso en el siglo VI a.C., encontramos que muchos elementos de su cultura continuaron vibrando en los pueblos que les sucedieron, como notas que siguen resonando incluso después de que la música parece haber terminado. Lo que los arqueólogos han descubierto es una transición gradual hacia una nueva realidad cultural, donde lo tartésico no desaparece abruptamente, sino que se reconfigura bajo nuevas formas e influencias. La transición de la cultura tartésica a la turdetana representa uno de los procesos más fascinantes de la protohistoria peninsular. Los turdetanos, mencionados por geógrafos romanos como Estrabón, quien los describe como el pueblo más culto de todos los iberos, con escritura y textos de antigua memoria, poemas y leyes en verso, parecen ser los herederos directos de la tradición tartésica, aunque adaptados a un nuevo contexto político y económico. Los asentamientos turdetanos a menudo se superponen a los anteriores núcleos tartésicos, mostrando una continuidad en la ocupación territorial, pero con transformaciones significativas en la organización urbana y las técnicas constructivas, cada vez más influenciadas por modelos mediterráneos. En el ámbito tecnológico y artesanal, muchas de las técnicas desarrolladas durante el período tartésico continuaron siendo practicadas y refinadas. La metalurgia del hierro y los trabajos en metales preciosos mantuvieron un alto nivel de sofisticación, aunque con estilos decorativos progresivamente más influenciados por tendencias ibéricas y púnicas. Las famosas joyas de Aliseda o el tesoro de Javea, aunque posteriores al período tartésico clásico, muestran cómo las técnicas de filigrana y granulado que habían florecido en talleres tartésicos seguían siendo dominadas por artesanos de la región, creando piezas que combinaban la tradición local con nuevas influencias estéticas. Esta continuidad tecnológica sugiere la supervivencia de linajes de artesanos que siguieron transmitiendo sus conocimientos a pesar de los cambios políticos. La resistencia frente a cartagineses y romanos que protagonizaron los pueblos del suroeste ibérico podría interpretarse, en cierto modo, como un eco de la antigua organización tartésica. Cuando los ejércitos de Amílcar Barca iniciaron la conquista sistemática de la península en el siglo III a.C., encontraron núcleos de resistencia especialmente tenaz en antiguos territorios tartésicos. Ciudades como Astapa, posiblemente cerca de la actual estepa, mostraron un espíritu de independencia feroz que sorprendió incluso a los romanos. Tito Livio narra cómo sus habitantes prefirieron el suicidio colectivo a la rendición. Esta capacidad de organización y resistencia sugiere la pervivencia de estructuras sociales y políticas complejas que podrían remontarse a la época tartésica, así como una fuerte identidad cultural regional que se resistía a la asimilación. La memoria de Tartessos parece haber persistido incluso durante la dominación romana,
transformada quizás en leyendas y tradiciones locales. En la organización territorial romana de la Bética se pueden rastrear divisiones administrativas que respetaron, en cierta medida, antiguas fronteras culturales y políticas. La riqueza económica que hizo de la Bética una de las provincias más prósperas del Imperio Romano se basaba en los mismos recursos que habían sustentado el esplendor tartésico: la minería, la agricultura, especialmente el famoso aceite bético exportado por todo el Mediterráneo, y el control de importantes rutas comerciales. Esta continuidad económica sugiere que los romanos supieron aprovechar y adaptar estructuras productivas y redes comerciales preexistentes, muchas de ellas probablemente heredadas del período tartésico a través de la etapa turdetana. La influencia tartésica en la cultura material, las creencias religiosas y posiblemente las tradiciones orales de los pueblos ibéricos posteriores es un campo que apenas comienza a explorarse sistemáticamente. A medida que los arqueólogos refinan su comprensión de la secuencia cultural del primer milenio antes de Cristo en el suroeste peninsular, se hace evidente que Tartesos, lejos de ser un capítulo cerrado y aislado de la historia ibérica, representó una fase crucial en la larga evolución cultural de la región, cuyos ecos pervivieron mucho después de que su estructura política hubiera desaparecido formalmente. La historia no conoce rupturas absolutas, y el legado tartésico continuó nutriendo, de formas a veces sutiles pero significativas, el desarrollo cultural de Iberia durante siglos. ¿Qué ocurre cuando una civilización enigmática conocida fragmentariamente a través de fuentes indirectas y hallazgos arqueológicos parciales captura la imaginación colectiva? Desde que los primeros humanistas del Renacimiento redescubrieron las menciones clásicas a Tartesos, esta civilización ha sido un lienzo en blanco, donde cada época ha proyectado sus propias fantasías, anhelos y preconcepciones sobre el pasado. El Tartesos histórico ha convivido así con un Tartesos imaginado, a veces tan poderoso en el ámbito cultural que ha llegado a eclipsar a su contraparte histórica. La asociación entre Tartesos y la mítica Atlántida representa quizás el caso más persistente de esta reelaboración imaginativa. Ya en el siglo XVI, eruditos españoles como Florián de Ocampo comenzaron a especular sobre la posible identificación entre la civilización perdida mencionada por Platón y el reino occidental descrito por Heródoto. Esta hipótesis, carente de fundamento histórico pero tremendamente seductora para la imaginación, ha sido periódicamente revivida por autores como Adolf Schulten, quien a principios del siglo XX convirtió la búsqueda de Tartesos en una especie de misión romántica casi mística, impregnada de elementos propios de la novela de aventuras. La realidad arqueológica, sin embargo, no ha proporcionado evidencia alguna que sustente esta conexión. Tartesos fue una cultura histórica real, con una evolución documentable arqueológicamente, mientras que Atlántida sigue siendo un relato platónico de interpretación controvertida, posiblemente una alegoría filosófica más que la descripción de un lugar real. La literatura y el arte moderno han encontrado en Tartesos una fuente de inspiración inagotable. Desde los poemas del Nobel Juan Ramón Jiménez, que evoca la Tartesos luminosa en sus versos, hasta novelas históricas contemporáneas que recrean la vida en el reino tartésico, pasando por pinturas, esculturas y composiciones musicales, el tema tartésico ha nutrido la creación artística española y universal. Estas obras, si bien toman libertades con la precisión histórica, contribuyen a mantener viva la fascinación por esta civilización y, en ocasiones, a divulgar aspectos de su realidad histórica entre públicos más amplios. El proceso es recíproco,
El arte interpreta la historia y, a su vez, nuestras percepciones históricas se ven influidas por las representaciones artísticas, en un diálogo constante entre disciplinas. Particularmente problemáticos han sido los usos nacionalistas de la historia tartésica. Durante el régimen franquista, Tartessos fue presentada a menudo como la primera civilización genuinamente española, en un intento de construir una narrativa de excepcionalidad nacional que se remontara a la prehistoria. Esta apropiación ideológica, que ignoraba deliberadamente el carácter multicultural y mediterráneo de Tartessos, ejemplifica cómo el pasado puede ser manipulado para servir agendas políticas contemporáneas. Más recientemente, algunas corrientes regionalistas andaluzas han reivindicado a Tartessos como precursora de una supuesta identidad cultural andaluza diferenciada, en un proceso similar de proyección retrospectiva de conceptos identitarios, modernos, sobre realidades antiguas mucho más complejas y fluidas. El fenómeno que algunos arqueólogos han denominado tartesomanía, la fascinación popular por todo lo relacionado con Tartessos, ha generado un floreciente turismo cultural en las regiones históricamente asociadas con esta civilización. Museos como el de Huelva o el Arqueológico de Sevilla han visto aumentar significativamente sus visitantes interesados en contemplar artefactos tartésicos. Yacimientos como Cancho Roano o el Turuñuelo se han convertido en destinos arqueológicos destacados, impulsando economías locales a través del turismo patrimonial. Esta popularización tiene aspectos positivos, como el mayor apoyo social a la conservación del patrimonio arqueológico, pero también conlleva riesgos cuando expectativas sensacionalistas alimentadas por visiones pseudohistóricas chocan con la realidad más compleja y a menudo menos espectacular de la evidencia arqueológica. El estudio crítico de cómo Tartessos ha sido representada e imaginada a lo largo del tiempo nos enseña tanto sobre nosotros mismos como sobre el pasado histórico. Cada generación ha construido su Tartessos, proyectando en ella sus propios valores, inquietudes y anhelos. Reconocer este proceso no significa abandonar la búsqueda de conocimiento histórico riguroso, sino comprender que nuestra relación con el pasado está inevitablemente mediada por factores culturales contemporáneos. La verdadera riqueza de Tartessos reside precisamente en esta dualidad, como objeto de investigación científica que gradualmente revela una civilización histórica fascinante, y como potente símbolo cultural que continúa inspirando y provocando reflexiones sobre nuestras raíces y nuestra relación con el pasado. ¿Cómo dialoga una sociedad contemporánea con un pasado remoto que apenas comienza a conocer científicamente, pero que ha ejercido una poderosa fascinación en su imaginario colectivo durante siglos? El caso de Tartessos y su lugar en la identidad cultural del sur peninsular ilustra perfectamente estas complejas negociaciones entre pasado y presente, entre evidencia histórica y construcción identitaria, entre ciencia y mito fundacional. Hoy Tartessos no es solo objeto de estudio académico, sino un elemento vivo en la configuración cultural de regiones como Andalucía y Extremadura, cuya presencia se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida cotidiana y la expresión cultural. Los museos que albergan colecciones tartésicas se han convertido en verdaderos templos culturales, donde cada fin de semana familias enteras acuden a conectar con sus raíces históricas. El Museo Arqueológico de Sevilla, con su sala dedicada al tesoro del carambolo, o el Museo de Huelva, con sus extraordinarias piezas de la necrópolis de la Joya, no son meros repositorios de objetos antiguos, sino espacios dinámicos de construcción identitaria.
Sus renovadas museografías buscan no solo presentar artefactos, sino contar historias que resuenen con los visitantes contemporáneos, estableciendo puentes entre el pasado tartésico y las preocupaciones actuales. Los mediadores culturales de estos museos han desarrollado programas educativos innovadores que permiten a los más jóvenes experimentar aspectos de la vida tartésica, desde la metalurgia hasta la navegación, generando una conexión emocional con este pasado que trasciende el mero conocimiento factual. Las reconstrucciones y festivales históricos basados en la cultura tartésica han proliferado en las últimas décadas, convirtiéndose en eventos destacados de los calendarios culturales locales. En poblaciones como Niebla, Huelva o Zalamea de la Serena, Badajoz, se celebran jornadas de recreación histórica donde vecinos caracterizados como príncipes, comerciantes, artesanos y sacerdotes tartésicos recrean aspectos de la vida cotidiana y ceremonial de esta civilización. Estos eventos, aunque inevitablemente toman libertades con la precisión histórica, cumplen una importante función social. Permiten a las comunidades locales apropiarse de su pasado tartésico, reinterpretándolo como parte viva de su identidad cultural y no como una realidad muerta confinada a vitrinas de museo o páginas académicas. El componente festivo y participativo de estas celebraciones facilita además la transmisión intergeneracional de este patrimonio cultural, creando nuevas memorias asociadas a la herencia tartésica. La presencia de tartesos en el sistema educativo andaluz y extremeño refleja su importancia como elemento identitario regional. Los currículos escolares dedican unidades específicas a esta civilización, presentándola como uno de los primeros capítulos de la historia peninsular y destacando su carácter multicultural y mediterráneo. Los materiales didácticos han evolucionado significativamente, incorporando recreaciones visuales rigurosas, actividades interactivas y enfoques que conectan el pasado tartésico con temas contemporáneos como la sostenibilidad ambiental, el intercambio cultural o la importancia de la diversidad. Esta presencia educativa, aunque variable según centros y docentes, asegura que las nuevas generaciones crezcan familiarizadas con tartesos como parte fundamental de su patrimonio histórico, independientemente de su posterior interés por la arqueología o la historia antigua. El turismo cultural asociado al mundo tartésico representa uno de los desarrollos más significativos de las últimas décadas y uno de los ejemplos más claros de cómo el patrimonio arqueológico puede convertirse en motor de desarrollo sostenible. Rutas como el Camino de Tartesos en Huelva o Extremadura atraen a visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer los principales yacimientos y museos relacionados con esta civilización. Centros de interpretación como el de Canchorroano ofrecen experiencias inmersivas que combinan rigor científico con recursos museográficos innovadores. El turismo tartésico, adecuadamente gestionado, no solo genera recursos económicos para comunidades a menudo situadas en zonas rurales con pocas alternativas de desarrollo, sino que también promueve la conservación del patrimonio arqueológico y su valoración social. El visitante que ha experimentado la emoción de recorrer un palacio santuario tartésico restaurado, comprendiendo su funcionamiento y significado, se convierte potencialmente en un aliado para la protección de este patrimonio.